Yo no sé qué me pasó. Aquí está, aquí está. Bueno, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan esta noche de forma sincrónica y a quienes van a ver esta grabación de forma sincrónica y hacen parte de la comunidad lectora de Casa Habitada. Esta noche, Mónica Ojeda Bueno, con yo brindo, mandíbula. brindo, brindo, Al brindo, brindis. Gracias por brindo, esperar. brindo por la alegría de encontrarnos en comunidad. Saber también, de verdad, que nos alegra ver a saber de tu mamita, que va mejor. Nos unimos, nos Va mucho unimos, nos mejor, unimos. sí. Ah, Sí, 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 nos sí. unimos en esto. Ay, Y, muchas y gracias. brindo también por el terror cósmico. ¡Ay, qué emoción! Salud, salud, salud Salud, salud. por la vida y el terror cósmico que tiene, Sí, además, dentro de todo su caos, una belleza tan grande, ¿no? sí. Oh, salud, salud. Salud y Salud, salud. felicidad para todos. Gracias, gracias. Bueno, nos convoca Mónica Ojeda, que tal vez sea la autora más joven que tengamos este año y tal vez la más joven que hayamos leído en los en los 8 ciclos que ha tenido la comunidad lectora. Recordemos que Mónica Ojeda es una autora, una escritora ecuatoriana que es considerada realmente un hallazgo dentro de las nuevas autoras. En 2017 fue incluida en la lista Bogotá 39 menos, em, que es una lista que se da en el paralelo del High Festival como mención especial para los mejores escritores latinoamericanos de narrativa y ficción menores de 40, por eso es 39 menos, y pues que realmente ha convocado a muchas de las autoras que aún vamos a leer en este ciclo de autoras latinoamericanas. A Mónica Ojeda la incluyó en 2017 y digamos que ella se ha parado muy bien en toda su narrativa, en sus formas narrativas y ha atravesado ya una trayectoria que le ha permitido ganarse el premio Alba en narrativa, la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, del que fue finalista, además con Mandíbula. El Príncipe Klaus también se lo ganó y un premio muy interesante que yo creo que es para seguirle el paso, que es el de narrativa breve Ribera de Duero, en que Rosa Montero es una de las jurado y digamos que es un semillero de nuevas letras que vienen con muchas cosas interesantes para entregarnos. Entonces, este premio, el de Ribera de Duero, es un premio que seguramente vamos a tener que seguirle el paso si queremos buena literatura. Esta mujer, esta escritora, nació el 17 de mayo de 1988, ¿no? Entonces, pues es una mujer supremamente joven, que empieza a partir de los 13 años a participar en estos concursos intercolegiados y ahí se caldea, ¿no? En empezar con su propia, con la visión de sus propias historias. Ella hizo estudios superiores en la Universidad Católica en Guayaquil y es comunicadora social con mención en literatura. Además, es una mujer que tuvo un máster en creación literaria y a partir de ahí empieza también a tener una proyección en España. La primera novela que se conoce de ella es La Desfiguración Silva y con esta gana el premio Alba en 2014. Entonces empieza esta mujer a gestar, ¿no? A gestar una cantidad de historias contadas de una forma diferente
y en el que el terror, como ya hemos visto en otras de nuestras autoras, en Samantha Schweblin y en Liliana Colansky, pues hace presencia. Eh, Escribió Mandíbula, publicó Mandíbula en 2018 y como ya vimos, pues esta es la historia de una adolescente, de una chica que está obsesionada junto con sus compañeras en las historias de terror y esta adolescente secuestrada por su profesora de literatura. Es decir, cuídense de las maestras de literatura, ustedes no saben qué puede pasar con ellas, ustedes no saben lo peligrosas que podemos Sí. llegar a ser. Entonces, es realmente una forma muy especial de contar y es una forma muy especial de adentrarse en la identidad latinoamericana, puesto que ella no le hace el quite a su procedencia andina. Al contrario, es una forma de juntar esto que llamamos actualidad con lo que llamamos originario, ¿no? Y es una forma también de encontrar y de poder hilvanar el mestizaje del que todos y todas estamos hechos en estas tierritas tan bellas, tan llenas además de historias que permiten poner muchas capas para contar. Yo creo que si tiene algo increíble Mandíbula son la cantidad de capas, porque en ellas está el miedo, está el dolor, está la perversidad, está la familia, están las relaciones de poder también, que esta mujer igual en toda su temática, pues no soslaya los temas tabúes, ¿no? Eh, Como por ejemplo en este el despertar sexual en los jóvenes, en las chicas, y el despertar sexual que puede también estar eh, eh, vibrando en relaciones que se acercan a posibilidades lésbicas, ¿no? De erotismo. Su obra está enmarcada en el nuevo gótico latinoamericano y como ya hemos visto, lo nuevo gótico latinoamericano es una de las formas más potentes que se están manifestando en la literatura latinoamericana contemporánea para contar lo horroroso, lo que no se puede contar de otras formas quizás. Y también es muy interesante porque esta mujer plantea protagonistas, mujeres monstruosas en un mundo en el que en lo literario las mujeres hemos sido más bien las víctimas, ¿no? Las que gritamos y pedimos auxilio, y aquí no, aquí es lo femenino y lo monstruoso también aún de nuestras propias relaciones muy complejas, relaciones entre madre e hijas, entre maestras y alumnas, entre amigas. Es decir, creo que esta mujer que es Mónica Ojeda, eh, veremos de ella nacer muchas historias que nos llevan a mundos complejos y a pensamientos complejos y a lecturas complejas, porque no, para mí no fue fácil leerla. Y aquí he de confesar que no he podido terminar. Ya confesé, ¿cierto? Otra vez confieso. Público, No he podido público. terminar, no he podido terminar, públicamente confieso, no he podido terminar y me gustaría mucho que siendo comunidad, pues podamos dar hoy luces de lo que fue también para ustedes esa lectura de Mandíbula, esa figura en que el cocodrilo, la cocodrila, ¿no? Lleva a sus hijitos, los lleva entre la boca, además quizás la mordida más severa, más dura de toda la naturaleza animal y los lleva ahí guardados. ¿Y qué pasa entonces si se va la mano y se aprieta más la quijada, la mandíbula? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué tal lecturas? ¿Qué venimos hoy a contarnos
de este encuentro con Mónica Ojeda y con Mandíbula. Nelly, hola, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. Buenas. Ay, no sé. ¿Lilia va a hablar? No, no, no. Les recuerdo que vamos a tener 3 minutos en la participación, vamos a cuidarnos del tiempo, vamos a Bueno, mediarlo para que podamos todos tener la posibilidad de mediación. Si queda algo pendiente, entonces en el momento adecuado volvemos entonces a intervenir. Nelly, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó bueno, con Mónica Ojeda y con Mandíbula? bueno, yo tengo 3 puntos para hablar, pero creo que voy a tener que cortar y más vale el último punto dejarlo para después. Pues Pero ahí voy a nos vamos contar tiempo, turnando. me cuentan si me paso. Bueno, el primero es Pues la tu cuenta, estructura de la novela. porque tú misma contabiliza 3 minutos en cada intervención y ya. Bueno, vamos a ver si lo puedo contabilizar aquí mientras Igual voy si te hablando. pasas te Ya, contaremos. ya en este momento ya pasó uno. Bueno, Está bien, entonces, a partir de ahora, vamos, Nelly. bueno, ya pasó. Que Entonces, empiece el terror, primero que la empiece el estructura terror. Empieza el terror. son tres, sí, son 3 puntos. Primero, la estructura de la novela. Segundo, las relaciones entre los personajes. Y el tercer punto, el lenguaje. Y como lo dije antes, ¿por qué considero que hay un lenguaje poético aquí en esta novela? Ese es el último punto. La estructura de la novela. La estructura de la novela no es lineal, sino que está armada como un rompecabezas. Mónica Ojeda, en una entrevista, ella dice que al comienzo solo tenía varias historias, ¿no? Y capítulos separados, el esqueleto de la obra, pero luego la fue nutriendo hasta cuadrar dónde colocar cada capítulo y lograr entrelazarlos. Entonces, hay una narración en tercera persona del presente sobre el secuestro de Fernanda. Ese es como que es el eje principal en la novela. Y luego hay otros ejes temporales. Está la historia de Miss Clara y su trauma por haber sido secuestrada por 2 alumnas del colegio anterior. Los diálogos entre Fernanda y Annelise, entre Miss Clara y Annelise, entre Fernanda y el doctor Aguilar, el psicoanalista, que en realidad es como un monólogo, ¿no? Porque ahí él no interviene, no habla, no sabemos qué piensa. Bueno, el documento de Annelise y la acusación que hace de Fernanda. Al final, el desenlace en la habitación del secuestro. En las novelas tradicionales, uno ve que, por lo general, hay un solo eje y hay una línea de tensión, hay un punto de tensión, pero aquí hay varios puntos de tensión y uno principal. El principal se giraría alrededor de la pregunta que genera intriga. ¿Por qué Fernanda es secuestrada por su maestra? Y hay otros que serían, ¿qué le va a ocurrir a las jóvenes en el edificio abandonado? ¿Qué le va a ocurrir a Miss Clara? Eh, ¿Qué les pasa quién es ese Dios blanco? ¿Qué representa? ¿Qué va a pasar con ese Dios blanco? Bueno, las relaciones entre los personajes femeninos. Algo que me llamó la atención es la ausencia de personajes masculinos. Solamente se menciona a Mr. Alan, que es el profesor de teología, por lo que tiene que ver con la religión en el colegio, ¿no? Entonces es muy importante él como un vocero de lo que representa la religión católica en ese colegio. Pero parece que los padres no intervienen para nada en la vida de las hijas, en esa etapa tan importante que es de la pubertad, cuando jóvenes de 15 años que están en palabras de narrador en la edad blanca, donde comienzan sus cambios hormonales y el despertar como mujeres, tienen esos conflictos tan fuertes con sus madres. ¿Y eso por qué? Por algo básico que es la carencia afectiva, la ausencia de diálogo. Annalise, por ejemplo, dice que su madre la odia y Fernanda dice que su madre la ignora y que no la quiere, pero que por lo menos no le dice que la odia como sí le dice la mamá de Annalise. Se denuncia la hipocresía de las madres en una sociedad de élite donde
predican valores como la armonía y la defensa de la familia, pero en la práctica llevan una vida contraria a lo que pretenden inculcar a las hijas, lo cual se refleja en las fiestas que ellas hacen, que no muestran su vida relajada, que realmente sus matrimonios no son bien consolidados, que hay engaños. Bueno, las relaciones de autoridad que pretenden ser fuertes son muy frágiles, se derrumban fácilmente porque no hay buenos cimientos. Y esto se ve en el colegio bilingüe, el Opus Dei, donde estudian estas chicas, las normas de los profesores son violadas. ¿Por qué? Porque el poder lo tienen los padres de familia que protegen a las hijas y esto hace que los profesores, por ejemplo, eh, le teman a los padres, a las madres, más que todo que son las voceras, y no haya consecuencias ante el bullying, el maltrato y la violencia. En la obra se ve que hay una denuncia contra un sistema educativo que pretende ser de alta calidad, pero cuyos modelos y teorías pedagógicas no se ponen en práctica. Se cuestiona la religión católica a través de lo que imparte Mr. Allen en sus clases de teología. Se pone en cuestión la creencia de un Dios que es masculino, porque ahí nos dice, no es un Dios protector, al menos para las personas que están en la pobreza, las víctimas, los desaparecidos, las mujeres con los clítoris mutilados, los feminicidios. Por eso, en mi opinión, las jóvenes crean otro Dios, es el Dios blanco, es algo a lo que ellas se apegan, que es un Dios travesti, que no es un Dios masculino, y hacen toda una serie de rituales de iniciación. Y esos rituales de iniciación los vemos también en muchas comunidades que creen en dioses y en esa etapa pues de la pubertad. Dejo el punto del lenguaje para más adelante para Gracias, darle Nelly. todas Gracias, las Nelly. otras. Bueno, Y Gracias, ahí gracias. hay un comentario de parte mía, y es que tú hablabas de la estructura de la obra, y si algo es delicioso empezar a analizar cuando somos lectores, lectoras, es cómo sucede la magia. Entonces, una cosa importante es tener la línea cronológica de los hechos, que es el argumento, y otra, entender que esa línea cronológica, que es el argumento, tiene un tejido, que es la trama. Y la trama presupone ciertamente cómo sostener la atención en la narrativa. Y la atención, pues, ¿qué te captura? La atención, ¿no? Y entonces la atención se captura justamente detrás de las preguntas o a través de las preguntas que te plantea el escritor Escritor. cuando hace su escrito. Entonces, tener la conciencia o tener la conexión como lectores de qué preguntas me está planteando el escritor o la escritora en nuestro caso para seguir la línea de tensión, pues hace muy rica la lectura, porque te permite además estar atento a cuáles son los hechos, los sucesos que van detrás de esta tensión que se sostiene a través de las preguntas, de lo que está pendiente, de lo que tensa el hilo y hace que sigamos la lectura. Gracias, Nelly. Gracias. Ahora seguimos contigo. Vamos a ver si alguien más nos quiere contar qué pasó con esa lectura. Se entraron a ese mundo de mandíbula y qué encontraron. Yo, Consuelo. Consuelo y después nos vamos con Catalina. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué buenas Qué rico noches. estar acá. alegría. Igual, ya los estaba extrañando. Y nosotros a ti. Pero ya, estamos terminando clases, o sea que ya hay tiempo. Eh, Mandíbula me lleva al curso que hicimos sobre escritura, oscuridad en la escritura, que me encantó. O sea, ese curso que hicimos ya hace ratico y que es hora de volverlo a repetir. Encuentro allí una, digamos, una trama, una narrativa, donde se deja ver ese miedo como esa fuerza perturbadora que atraviesa toda la narrativa
la autora entonces emplea como el miedo, creería yo, como una herramienta que nos permite como explorar la perversidad humana. Cuando nosotros hicimos el curso de escritura, oscuridad en la escritura, en este momento se me olvidó el nombre, que trabajamos la monstruosidad, eso yo digo, es monstruoso lo que pasa allí en Mandíbula. Mónica Ojeda tiene esa capacidad de llevarnos hasta allí, hasta aprender a reconocer todo lo que hay en la novela. Entonces, el miedo se manifiesta a través de diversas formas. No es solamente el miedo físico, sino también ese miedo que aparece desde lo psicológico, ese miedo emocional. Y esto hace que nos acerque a una atmósfera realmente que nos atrapa, o sea, le pone a uno, digamos, esa capacidad de erizar nuestra propia piel y nos va sumergiendo como en esa atmósfera tan inquietante que al mismo tiempo nos atrapa. O sea, sí, está, digamos, la estructura, pero esa manera de convencernos, de conquistarnos para seguir leyendo la novela es por la manera en cómo está redactada, por todo lo que la autora, esos recursos lingüísticos que la autora utiliza para que entremos en ese mundo oscuro, en ese mundo que para mí en muchas partes de la novela es desconcertante o sea, y es muy inquietante. Entonces yo diría que para mí el miedo impulsa toda la trama y es como esa, revela como esas profundidades más oscuras de los personajes. Y eso a mí me causa miedo, porque es como que me llega y me toca las fibras y yo digo, esto es posible, sí, eso es posible. Pero uno dice, entre la ficción y la realidad, uno dice, es que realmente es como esa capacidad que tiene la autora de ponernos a pensar si eso podría ser posible en el mundo real. Consuelo, muchas gracias. Y es verdad, en el taller de oscuridad creativa, en el Sí. laboratorio de oscuridad creativa, con lo primero que nos centramos es en la monstruosidad y cómo lo monstruoso es también un asunto político, ¿no? Cómo lo monstruoso tiene que ver con la regla de lo que es normal. Y vemos cómo Aristóteles presenta una tesis muy bella alrededor de lo monstruoso en lo cual lo anómalo también, tanto lo ómalos como lo anómalo está dentro de la naturaleza humana, dentro de la naturaleza humana que cabe, por supuesto, historias como las que Mónica Ojeda nos trae en Mandíbula. Toda esa construcción de la perversidad también, por supuesto que es centrarse en la psicología, en la psiquis profunda de los seres humanos y por supuesto en la psiquis profunda de nosotras como mujeres. Entonces es muy interesante y yo creo, Consuelo, que no es sino uno sentarse a leer prensa y ve que realmente historias como las de Mónica Ojeda están instauradas No. en el cotidiano, ¿no? Sí, es doloroso, pero esa línea entre la ficción y la realidad, ay, sí, ya como que la estamos transitando, entonces uno dice, no, ya no hay límites, hay un desborde totalmente de la humanidad, y uno dice, no, realmente duele lo que pasa en la realidad. Es cierto. Y una anotación que tú haces que me parece muy importante es la maestría que tiene esta mujer en Sí. generar atmósferas, ¿sí? Porque la atmósfera es el clima emocional en que está inmersa una obra. Entonces, en esta creación de atmósfera, esta mujer tiene una finura, ¿no? Una finura que hace justamente que podamos sentir miedo de lo que hay ahí. O sea, el terror
Y recordemos cómo, esto lo vimos hace 15 días, cómo el terror y el horror pues son diferentes, ¿no? El terror y el horror son además géneros literarios diferentes. El terror es toda la narrativa que tiene que ver con lo que causa miedo, pero que puede tener una explicación desde la racionalidad o una explicación desde lo físico o lo psicológico, ¿no? Entonces vimos cómo pues se teme un secuestro, pues, se tiene horror frente a un secuestro, se tiene horror frente a la posibilidad de un daño físico, frente a una avalancha, frente a una condición de una bomba atómica. Eso es terror. El horror es un género a nivel literario que va más hacia fenómenos paranormales o que no se pueden explicar desde el punto de vista de la razón. Entonces, generar esta atmósfera es muy importante. Dicen, ¿por qué? Porque en la generación de la atmósfera está la pregnancia de la emoción y en la pregnancia de la emoción finalmente está la memoria. Recuerden que no recordamos racionalmente, sino emocionalmente. Finalmente la memoria emocional es la que impregna la experiencia. Recordamos algo porque nos ha impregnado emocionalmente, no porque nos ha impregnado racionalmente. Entonces, esta mujer genera la posibilidad de que sintamos, de que lo que ella escribe pueda tener en la palabra miedo quizás una referencia común de todos los que estamos aquí reunidos esta noche. Gracias, Consuelo. Un abrazo. A ti, un abrazo. Un abrazo. Igual me recuerda a Gracias. Estancia de Rescate. Ajá. Es que estamos en lo gótico latinoamericano, que además con un resurgimiento así paralelo muy grande. Nos vamos a encontrar después con Mariana Enríquez, que es maestra de maestra, además con una historia que uno dice, uff, es terrible por lo cercana, es terrible por lo cercana. Y además hemos visto una cantidad de distopías que claro que generan terror, porque lo peor de la distopía es que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Como ya lo sabemos a partir de 2020, entonces ya sabemos que está ahí en la literatura, pero también en la vida. También ansiosa de que veamos a Diamela Ortiz. Esa también estoy ahí ansiosa de que llegue el momento. Ya ves. Ahí vamos, ahí vamos. Ha Sí. sido muy buen ciclo, lleno de sorpresas, realmente de sorpresas y sorpresas que parten también del desacomodo de nosotros como lectores y como lectoras. Yo siento que a veces uno se acostumbra mucho a un género, a una autora, a unas formas y que lleguen y te saquen de la comodidad y te aboquen a otras formas pues realmente es una forma indudablemente de crecer como lectores y lectoras. Catalina, ¿qué pasó? Bueno, pues a mí también me costó mucho, muchísimo porque me daba terror. Yo también soy maestra y soy mamá y este libro sintetizó mis peores pesadillas, que era pues cuando yo fui madre, sufrí de depresión postparto y tenía muchísima esa sensación de sentir que le iba a hacer daño a mi hija y era una obsesión terrorífica, ¿sí? Y creo que nunca lo había leído en la literatura y creo que por eso me daba tanto miedo. No pude leer el libro en mi casa, lo tenía que sacar más o menos como llevarlo a otro espacio porque sentía que ella lograba materializar pues mi peor horror, ¿sí? O sea, que realmente me hablaba desde la persona que habita en mí y que creo que lo logra con mucha maestría Mónica Ojeda, es hablarnos al monstruo que habita en nosotros y que sería capaz de hacer daño o que sería capaz de herir. Y eso me parece magistral, ¿sí? Porque siento que es importante como sacar esos monstruos a pasear, hablarles, ver cómo están compuestos, qué cara tienen, cómo hablan. Y eso es lo que me parece muy bonito en ella, porque además en esa relación que tiene con, bueno, muy de fusión con la madre, bueno, creo que eso da para hablar mucho, si alguien ahora lo quiere evocar de la relación con la madre, pero
esa relación con los estudiantes, cómo se comienza a transformar entre soy maestra, pero al mismo tiempo soy madre, porque ella finalmente no es madre, pero sí está obsesionada con esa, pues como toda esa relación. A mí realmente me explotó la cabeza, porque además tenía como esta parte circular de, usted no sabe lo que yo le hice, usted quiere saber lo que yo le hice, bueno, y de pronto no te lo vamos a espolear, pero pues por si quieres ya sorprenderte tú en ese momento del libro, pero a mí sí realmente me dejó maravillada, Mónica Ojeda, porque siento que sí necesitamos desacralizar esa figura de la maternidad y con relatos populares como La Llorona, que lo mantenemos en el afuera, es una llorona externa y reconocer que podemos también ser monstruos, me sentí muy liberada y te agradezco mucho por haberla seleccionado. Catalina, fíjate que justamente hicimos un primer acercamiento de un colectivo de creación alrededor de creación de escritura alrededor del tema de la maternidad. Y es que es un tema que nos está tocando porque hemos tenido unos avances a nivel del desarrollo de lo público. eh, como mujeres en nuestros derechos, en nuestra participación ciudadana, en nuestros derechos laborales. Pero esa figura, hay dos figuras, digo yo, hay dos figuras. La figura de la madre y la figura del amante, pues nos tiene todavía gravitando en unos esquemas de mucha infelicidad, de mucha culpa, eh, y nos tiene muy rotas. ¿No? Las formas no hay forma de ser madre y salir bien, bien Bien librada. librada. No hay forma, no hay forma. Eso es peor que una profesión de arqueras, ¿no? Siempre hay un gol por ahí y seguimos repitiendo los mismos, los antiguos discursos marianos de sacrificio, de la maternidad, en que las mujeres morimos cuando somos madre, ¿no? Cuando no tenemos derecho a ser madre, a ser mujeres, cuando parimos, cuando tenemos hijos. Y cómo esta negación de la multidimensionalidad que somos como seres humanos, como personas, pues nos tiene en jaque, y yo creo que esta repetición que tenemos del tema de lo materno en la literatura contemporánea, pues tiene que ver con una crisis profunda del ser, del cómo ser madres, del cómo ser madres y no morir en el intento, de cómo ser madres y no tener que matar a las mujeres que somos, ¿no? Todo nuestro universo reproductivo, como no puede matar lo creativo, lo productivo, todas esas dimensiones que somos. Entonces, creo que ese es un tema para largo, así que si estás en la ciudad de Cali y quienes estén en Cali, nos vamos a estar reuniendo periódicamente para constituir un colectivo de creación alrededor de este tema, que es la maternidad, y además encontrarnos con mujeres que desde la honestidad brutal nos podemos y nos atrevemos a contarnos qué hay allí en esa dimensión tan humana, tan bella, tan potente, pero también tan marcada dentro de los esquemas patriarcales. Entonces, ahí, bienvenidísima. Y bueno, y tendríamos que preocuparnos cuál es el interés de todas estas autoras que nos están hablando de las madres. De hecho, Annie Ernaux, por ejemplo, que vimos el ciclo pasado, Violet Leduc también, y bueno, cuántas estamos hablando sobre el ser mamás y todo y toda su herida, ¿no? El ser madres y su herida. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias. Bien. Ana Isabela, a esa Vamos, manito por allá. vamos a ver si no se me olvidó lo que dije, que perdí Sí, la... sí, 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 sí. Es que antes de comenzar, Diego hizo un análisis y yo, Ana, no estamos grabando, volvamos al No, punto. mentiras, Así es que simplemente impresiones. rebobina, Ana. Sí, impresiones simples y sin mucho análisis. A mí me pareció una
una lectura magnífica, una muestra como de esta magistral, donde esta mujer muestra todos los tipos de miedo, hasta el que más desestabiliza, como el que no tiene forma ni imagen mental, el que decía Lilia, ¿cómo se llama? El miedo cósmico, ese que se te mete allá abajo y que El queda allá terror metido, cósmico. ¿no? También me gustó, sin conocerlos muy bien, la manera como hace homenaje a los genios del terror, ¿no? A Edgar Allan Poe y a Lovecraft, que no los conozco muy bien, pero pues ella los cita y a través de esas citas como que me motiva a buscar de ellos y a leer un poco más. Me pareció brutal eh, la manera como describe eh, la relación entre madre e hija, entre mujeres y entre esas adolescentes, y brutal como describe ese miedo cósmico que es pasar de la niñez a la adolescencia. Y dice en alguna parte, no me lo sé de memoria, como tener la niñez amarrada ya en la suela del zapato, pero estoy creciendo y veo los cambios en mi cuerpo, en mis pezones, en mi pubis, en todo, y no entiendo ni un carajo de lo que me está pasando. Y eso causa terror, o sea, a mí me parece que allí yo sentí esas preguntas existenciales que me he hecho en la vida, ¿sí? Y que se parecen a ese miedo. ¿Quién lo responde? ¿Cómo se hace? Entonces es vívalo, ¿no? Sí. Me parece que resalta de manera muy natural la brutalidad y la crueldad eh, con escenas que transitan por una forma de ser retorcidas, ¿no? Eh, Me parece que, bueno, que puede ser abrumador, pero al mismo tiempo esperanzador. Me parece también que tiene una manera magistral, vuelvo y repito esa palabra, de describir la locura, ¿no? Como esos diálogos de la maestra con esta niñita. El ensayo de la niñita me pareció un poco, ahí tuve como un poquito de malestar porque me pareció como un poco salido del contexto, pero no por lo que decía en sí, sino por la edad de la niñita y todo, o sea, porque no me pareció como tan coherente, ¿no? Aunque es muy profundo, ¿sí? Em, bueno, me parece que volvería a leer a Mónica Ojeda y pues mi gratitud total por habernosla presentado, Vera. Muchas gracias. ¿No? Ah. No, pues hay muchas cosas de lo que dices y es cierto, una obra que presente intertextualidad es una obra muy rica, porque Una obra que, una obra intertextualidad, es decir, que te permita ir hacia otros autores, hacia otras obras, que te abra caminos de exploración y eso hace Mónica Ojeda acá en Mandíbula. Y lo de la relación entre mujeres, a mí me parece que también es una dimensión que tendremos que volver ahí cuando perdón, leamos y Vera, cuando escribamos. también se me olvidó mencionar que también sentí que describe las relaciones de poder, ¿no? Por ahí hay una parte del libro que habla de qué pasaría si el colegio fuera mixto, ¿no? Cómo se comportan los niños de saboteadores y las niñas obedientes, como describe cómo es el poder, cómo funciona el poder, también muestra el poder entre las amigas, también muestra el poder entre la profesora y las alumnas, o sea, también muestra el poder del colegio, también muestra cómo el poder ejerciendo el miedo, ¿no? Porque finalmente eso es lo que hace el poder, ¿sí? Por eso está bien dicho, el poder para joder, ¿sí? Ujú. También vi eso, ¿no? Sí, Muy bien, claro, muy bien. claro, claro, claro que hay unas líneas ahí, porque esta mujer además es parte de su forma de visión de sus personajes, del universo, ¿no? Es antipoder. O sea, no es casualidad que sea el Opus Dei, que sea Ah, sí. el colegio, ¿no? No, no es Sí. casualidad que sea un instituto femenino, ¿no? Y lo que tú dices de la relación entre mujeres es muy interesante, porque yo creo que ese es un trabajo que todavía emancipatorio, que todavía estamos nosotras
quitándonos esa costra pues, de tantos siglos en que nos han dicho que entre nosotras no podemos hacer, que hay una condición con natural de rivalidad, que hay una condición de territorialidad por la lucha eh, por los hombres, por la atención de los hombres, es decir, entre nosotras la crueldad tiene unas dimensiones inusitadas realmente, que yo creo que es uno de los trabajos emancipatorios más bellos que en este momento estamos intentando por primera vez poner un muro de contención, ¿no? Yo creo que las de mi generación muchas veces dijimos que preferíamos trabajar con hombres que con mujeres, que mejor equipo hacíamos con los hombres que con las mujeres, que donde habían mujeres habían conflicto, habían chismes, y Eso es se repite increíble. constantemente, ¿no? Sí, Eso se sí, repite. sí. Sí, entonces yo creo que lo más bello es esa reivindicación de la sororidad, esa reivindicación de la fuerza creadora que tenemos las mujeres entre nosotras para poder cambiar ese designio tan infame también. Y esto de la niñez a la adolescencia es yo creo que una de las cosas más temidas, ¿no? Y más temidas porque son unos tránsitos en los cuales los chicos desaparecen. No parece que adolecieran de algo realmente cuando son seres absolutamente completos, y además en una búsqueda de edificación muy bella, pero es un tiempo de negación, negación de su transformación, de su sexualidad, transformación de sus dudas, de las preguntas. Y yo creo que el miedo a la adolescencia, el miedo a los que vienen jóvenes, pues finalmente es ese miedo a lo anómalo, Mm. ¿no? A lo anómalo, a lo que se tiene que distanciar de lo ómalo para poder ser. Es una cosa muy bella lo que puede pasar ahí. Yo creo que en la adolescencia habrá que resignificarla también desde lo familiar, desde lo personal, desde lo educativo. Bueno, Lilia, ahí nos vamos con Lilia, nos vamos con Nelly y después con Sandra Lorena. Bueno, gracias, gracias, de verdad. Es una obra maravillosa. Ay, comparto todo lo que han venido diciendo. Es una obra con todo y su magia, llena de todas las cosas bellas. Yo sí me quedo con el ensayo. Lo leí una y dos veces. La tercera me quedé empezándola. Ay, además yo leí esto a la par que fútbol, porque además me declaré hincha del Bucaramanga y entonces estuve todo el tiempo. Yo tengo un grupo de fútbol y literatura y tengo una compañera allí de Bucaramanga y bueno, eso todos los días nos comunicábamos increíble. Ay, de verdad, me quedo con el ensayo por tantas cosas, porque es que, ay, con ese lujo de detalles que ella cuenta, eh, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, por qué tan directa, por exigente con la maestra como destinatario, porque le exige leerlo, la escritura, ay, es realmente un lujo de detalle lo que presenta allí, un paso a paso. Es una cátedra sobre el ensayo para mí. Paso a paso, todo el procedimiento implícito, va explicando, va diciendo y está diciendo, pero es que lo digo porque lo observé. Y cuando cita a los autores, que tampoco los conocí en la feria del libro. Y por aquí no está Maye, pero con Maye supe yo quién era Lovecraft, porque un sobrino me pidió que le regalara perdón, que le regalara las obras del autor que yo no conocía. Esta tarde me cansé de llamarlo porque quería conversar con él, pero no, le hicieron una cirugía y no pude conversar con él. Ay, pero ese lujo de detalles, además, me gustó porque lo miré también desde el ámbito pedagógico, como una tarea, ella la rompe el esquema de la tarea, se va por otro lado, pero así deben ser las tareas.
No es lo que la maestra nos diga, sino lo que a mí me importa, lo que quiero mostrar, lo que concibo como elemento vital. Y lo que decía ahorita Ana Isabel de la edad, sí, yo pensé también en eso, pero al mismo tiempo decía, ¿y si ella no lo dice, quién lo va a decir? Todo lo que se siente allá en ese momento, entonces hay que explorar, explotar y contarlo todo, de verdad. Una obra maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿Qué más les cuento? Uno que comparto plenamente lo que están diciendo, cómo nos maravilló a todas y cómo nos hace indagar por nuestros monstruos. Gracias, gracias. Gracias, Lilia, a ti. Sí, Gracias. Bueno, nos vamos con Nelly. Lilia, Lilia, esos dime. monstruos tan amados de nuestros Ah, interiores, sí, ¿no? sí. Esos monstruos interiores que hay que quererlos, que hay que criarlos Sí, bonito. sí, hay que consentirlos para sacarlos a pasear. Ujú. Sí. Nelly, Bueno, bueno, quedaste yo en el como, lenguaje. Ah, sí, sí, pendiente, pendiente el lenguaje. mira, pero antes yo quería decir, hacer como una confesión de el impacto que me tuvo la obra y por qué me detuvo y no pude continuar al principio. Yo empecé a leer en internet, en línea, y no, dije, yo no puedo seguir esto, me estaba perturbando y me estaba sintiendo horrible, empezaba a sudar las manos como la profesora, empecé con un nerviosismo, pues algo así, un sentimiento, y empecé, me alborotaron todos los miedos, hasta que yo cogí y dije, no, me llegó el libro de Buscalibre, el libro impreso, y esa fue la salvación. Volví a leer todo, pero ya tomando apuntes, ya escribiendo sobre todas las cosas. ¿Y por qué me interpeló así? Porque yo fui profesora de literatura en un colegio bilingüe de élite. Femenino. Y entonces, pues claro que yo veía muchas cosas de las que se dan allí, de lo que yo viví y experimenté, ¿no? No fui profesora de alumnos de jóvenes, sino con niños y niñas. Trabajé en la primaria. Sin embargo, pues había muchas cosas que yo veía que se daban en el comportamiento de estos jóvenes, porque pues y por las anécdotas y las cosas que pasaban, lo que contaban mis colegas en las reuniones de profesores, pues muchas cosas se dan aquí también. Claro que el colegio donde yo trabajé no era ni católico ni femenino, sino mixto, y había mucha libertad religiosa. Bueno, en cuanto al lenguaje, yo la vez pasada les dije que a mí me había llamado la atención de que encontraba mucha poesía y encontraba una fuerza poética inmensa en este libro. Y eso fue lo que me animó a seguirlo, a leerlo por una segunda vez, para ya ir viendo a ver qué figuras poéticas encontraba allí. Entonces, el lenguaje es descarnado, realista, sin artificios. Los personajes femeninos se expresan con expresiones vulgares o heces y utilizan el Spanglish, lo que es muy común en los colegios bilingües, ¿no? Hay muchas palabras y frases del inglés, pero también hay una influencia del lenguaje de la música, del rock, de las películas e historias de terror. ¿No? ¿Cómo es que se llaman las crep, Los crepi, creepypastas, creepypastas? Sí, Las creepypastas. creepypastas. creepypastas o historias en líneas de terror. Y la autora, para escribir todo esto, realizó un trabajo de investigación, tanto de la música rock como de los libros, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, y Lovecraft. muchísimo más que no, sí, que no mencionó ahora Lilia, y muchísimas películas de terror, muchas historias, leyendas, mitos y leyendas. Y ella dijo que su novela salió después de todas estas investigaciones, ¿no? Me llama la atención la fuerza poética que hay en muchas partes de la novela para crear esa atmósfera de horror o de miedo.
En mi opinión, sin las metáforas y los símbolos, la novela perdería su valor literario. Por ejemplo, para hablar de la violencia ejercida por la profesora Miss Clara, se dice, abro comillas, siempre imaginó la violencia como una consecución de olas que escondían piedras hasta que se estrechaba contra la carne de algo vivo, pero nunca como la quietud interrumpida por los pasos de una silueta encorvada. Esto para mostrar la presencia de Miss Clara cuando se va a aproximar a Fernanda y la violencia, esa atmósfera que se crea que provoca el silencio, los pasos, la ausencia del diálogo. Entonces el silencio también es otra forma de violencia y ese lenguaje del silencio ella lo utiliza mucho, ¿no? Hay muchas figuras poéticas muy lindas. Por ejemplo, aquí cuando dice, abrió los párpados y le entraron todas las sombras del día que le quedaban. El lugar del secuestro lo describe como una columna rota. Dice, sus ojos son la luz del sol en una columna rota. Como una columna rota, como un espacio desconocido y arácnido que parecía el reverso de la casa. Lo terrorífico es representado por lo animalesco. Fíjense que hay una cantidad de figuras ahí poéticas y con mucha fuerza. Esa comparación de las sensaciones de los personajes con de los animales, los sonidos, las voces, los lamentos, las descripciones físicas, donde hay muchas comparaciones también con las figuras de los animales, como los lagartos, las comadrejas, los cocodrilos, y la metáfora de mandíbula, ¿no? La metáfora de mandíbula es muy importante, es el símbolo de mandíbula como la maternidad, cuando la madre cocodrilo lleva a sus crías de un lugar a otro para protegerlas y no la cierra porque la está protegiendo. Y también muestran allí cómo como escriben a la profesora Miss Clara, que tiene una mandíbula que se parece a la de un cocodrilo y la de un tiburón. Eso crea toda una atmósfera de terror, de miedo. Entonces, aquí y al final, pues no has leído el final, pero al final dice, la casa es un símbolo de la mandíbula. La casa se cierra. ¿Por qué no te lo digo? Para que quede esa incógnita así al No, final, pero después de que te si lo lea. hay spoiler, no Porque importa, porque igual lo voy a leer, esa igual lo voy a mandíbula leer. se cierra y se cierra la novela. Oh, Bueno, y ahí Gracias. hay una cosa muy gracias, Nelly. importante, ¿no? En mi parte personal, me ha servido para darme cuenta de que el lenguaje poético se encuentra mucho en la narrativa, que la narrativa da muchos recursos para la poesía y viceversa. Mónica Ojeda se nutrió de la poesía. Ella dijo que leía más poesía que prosa y Sí, que admiraba mucho los poetas de Ecuador. Ella lo dijo, y de Latinoamérica que había, y que todo eso le servía a ella. Entonces, a mí me sirve mucho para ver que hay que encontrar otras metáforas diferentes, que hay que hacer una búsqueda del lenguaje que sea más aterrizado, más realista, que en el horrorífico, en lo soez, en lo brutal, y puede haber también mucha poesía, y que hay que despojarse también de cierta sensiblería, de cierta afectación que uno ve en muchos recitales. gracias, Nelly. Muchos poetas, pues, bueno, Gracias, ya. Nelly. Gracias porque has traído algo importante que a mí me parece que es un punto a resaltar en Mandíbula, y es que en medio de la monstruosidad femenina nos permite recobrar también como mujeres un territorio, ¿no?
por ejemplo, la sagrada ira o la legítima ira más bien, la legítima ira, la legítima rabia, porque hemos sido formadas para ser unas chicas buenas, para ser absolutamente complacientes, para poder, no, para poder tener una dulzura que a veces es una renunciación a nuestra propia oscuridad, a nuestra propia reivindicación también. ¿No? Entonces, no hables alto, no, esas palabras no se escuchan bien en la boca de una mujer, ¿no? Ay, tan bonita y diciendo esas palabras tan groseras. Entonces, hemos sido expropiadas de formas hasta del lenguaje para poder manifestarnos, para poder ser, y llega Mónica Ojeda y claro, pone a estas mujeres monstruosas, soeces y tan reales. También por eso, ¿no? Entonces, es muy interesante esta búsqueda, esta configuración de nuevas formas de ser mujer, también desde la oscuridad y, por supuesto, desde un lenguaje pues, más cercano. A mí me parece interesante poder leer a las mujeres de ahora para saber en qué andan. Yo creo que con el paso del tiempo, en la medida que vamos cumpliendo años, y vamos avanzando en la experiencia vital, pues nos acomodamos a unas formas, nos acomodamos a una música, nos acomodamos a unas formas de contarnos la vida que nos deja sin la posibilidad de qué está pasando en la otra habitación, ¿no? De los jóvenes que conviven con nosotros. Y esa desconexión, pues justamente es la que nos permite obras como estas. Entonces, muy, muy interesante esto, Nelly. Gracias por traerlo. Sandra, ¿qué pasó? ¿Leíste? ¿Qué fue? Hola, buenas noches para todas. Hola. Buenas. Un gusto verles. No pude hace 15 días y me quedo así como me hicieron falta. Ya me hacen falta, eso está buenísimo. Me encanta eso. Sentir que este espacio ya me hace falta cuando no puedo conectarme. Bueno, pues muchas cosas. Comparto varias de las que han ido nombrando. Pero quiero como situar mi intervención en dos aspectos. Una, la lectura de Mandíbula, me di cuenta que la leí por completo, como en un lugar de desafectación, ¿sí? No que no me haya gustado, me encantó, ¿vale? Pero lo leí como si fuese un documento científico para mí, ¿sí? Un documento que me permitió ponerle palabra, ¿sí? Y ver descripciones de situaciones y de vivencias muy profundas de la psique de las mujeres, ¿sí? Entonces para mí fue como una radiografía, entonces yo no sentí miedo, ¿sí? Me pareció distinto a lo que me pasó con Samantha, o lo que me sigue pasando con Samantha Shevlin, que si hay allí una ansiedad que se me despierta cuando la leo ahí. Este texto de Mónica Ojeda fue como que fue pucha, apareció un texto que narra lo que uno escucha en los adolescentes mucho, en la consulta. Yo trabajo con adolescentes en la universidad y en mi práctica clínica como psicóloga, y fue como, ay, qué necesaria esta narrativa para las adolescentes, qué necesario que esto pueda ser que se abra el telón, ¿no? Que se abra el telón, lo que decías, ese detrás de cámaras de la foto, de la selfie perfecta, ¿sí? Que se pide en los tiempos actuales a las adolescentes, y que aparezcan las selfies desgarradoras, ¿sí? Las selfies literarias desgarradoras de sus angustias, de sus retos más que la sociedad y el mundo adulto lo ve como tan oscuro, pero que atraviesa el desarrollo
y la vida misma. Entonces, me pareció un documento exquisito. Yo creo que me perdí, no sé si me lo perdí, siento que gané mucho leyéndola, pero no sentí miedo, no sentí angustia, no, fue como, uy, qué interesante como lo dice, qué interesante como logra a los personajes poder traer sus delirios, como logra, me pareció en ese sentido una gran obra, una gran obra. Y entonces lo segundo que encontré de manera majestuosa en este texto, como que se va expandiendo esto en lo que vamos, en las autoras latinoamericanas, y es esta voz desde el cuerpo, ¿sí? Creo que no hay personaje de Mandíbula que no hable desde su corporalidad, ¿sí? Y la corporalidad y el cuerpo es el lenguaje femenino, ¿sí? Es lenguaje femenino puro. Entonces, sentir que es desde ese lugar sensible, pero sensible, grotesco, que también es lo femenino, ¿sí? Me pareció, o sea, me digo, qué importante que esto esté como nombrándose, ¿no? Este encuentro, ya lo decía alguien, no solo el tema de la transformación corporal, del desarrollo corporal de las adolescentes, sino este lugar de seducción homoerótico que es tan propio de los vínculos femeninos y de lo que no se habla y de lo que es súper tabú, pero cómo esos vínculos corporales homoeróticos organizan la infancia y la adolescencia. Me pareció, o sea, no, eso no es monstruoso, eso es real. O sea, eso no está por fuera de la vivencia psíquica y de la vivencia relacional. Lo monstruoso nos habita y creo que Mónica Ojeda, de una manera pues muy majestuosa, lo describe. Como la manera en como va mostrando la transformación corporal de Miss Clara para identificarse con la madre y tener al frente como, yo me lo imaginaba como un Cristo allí, la columna de la madre, ¿sí? A la que un poco venera y orienta su vida, ¿sí? Y se declara como adoradora de esa columna vertebral, como metáfora y como cuerpo y metáfora me pareció muy poderoso. Muy Entonces, poderoso. y me pasa que cuando encuentro estas autoras tan, wow, como de otro, del mundo que necesitamos, iba a decir de otro mundo no, pero del mundo que necesitamos, ¿sí? Con esta, entonces me puse a investigarla y a escucharle desde dónde arma un poco toda su cosmovisión y su escritura, y siento que por allí necesitamos seguir hablando la verdad. O sea, yo no sé si, yo me imagino, o sea, muchas mujeres escritoras que estén seguramente no siendo publicadas de manera pues muy comercial, pero vale como mucho la pena hacer esa búsqueda de mujeres underground que, que están allí y son las mujeres latinoamericanas. O sea, esto que hemos encontrado en este ciclo, pues creo que no, a mí me, como que me impulsa también, me lo pensaba para trabajarlo en la universidad con las chicas. O sea, yo trabajo generalmente con mujeres todo el tiempo y en círculos de mujeres. Digo, esto es un material puro ¿sí? Como para poder nombrar. Entonces, pues bueno, esa fue, no me atravesó el terror, sino la admiración en la lectura. Ajá, eso está muy bien. Qué Gracias. interesante, Sandra, qué interesante. Además, porque la literatura, bueno, lo que se escribe sobre jóvenes y sobre niños es una cosa y la literatura para jóvenes y niños se ha considerado otra. Entonces, que llegues y atravieses y digas, no, esto tiene que llegar a jóvenes y adolescentes es muy interesante porque lo libra de la tentación de aconductamiento, de lección de moraleja que se supone
o se presupone debe tener la literatura a estas edades, ¿no? Y lo pone justamente frente a la literatura del ser y del ser en unas edades pues muy bellas. Y lo que hablas de la voz del cuerpo, pues es una cosa muy potente porque siempre hemos pensado que la escritura es un ejercicio que se da desde la intelectualidad, desde el pensamiento, pero las historias reales, las historias que nos tocan porque no son nacidas de un ejercicio de hilamiento desde la racionalidad, sino desde el ejercicio de la escritura del cuerpo, que yo creo que es esa voz que está saliendo en la nueva literatura y que es la que nos permite justamente compartir la emoción con el autor, ¿no? Y además en esa co-creación que tenemos los lectores, llegar y juntarnos en esa dimensión del cuerpo como cuerpo, pero también como cuerpo emocional. Y creo que eso es lo que permite la conexión también, lograr la conexión con eso que nos llega, que leemos, que son esas historias. Para seguir con Mónica Ojeda, el de Chamanes Eléctricos, se lo recomiendo un montón, además porque es un libro que toca el Inti Raymi, que a propósito estamos que a 5 días, 4 días ya de Inti Raymi, y que es una de las fiestas originarias más bellas, más significativas, la fiesta del sol, niño del sol, guagua. Y esta mujer retoma y a través de esta historia hace un acercamiento a uno de las formas más bellas del amor, que es la amistad. Entonces, chamanes eléctricos, por ahí creo que no lo pasaron en el chat para que ustedes, si quieren seguir con Mónica Ojeda, lo puedan hacer. Nos vamos con Juan. Hola, Juan. Oh, bienvenido. Ahí estás. Creo que ahora sí. Hola, ¿cómo están? Me alegra vernos. Igualmente. Nada, yo voy a recoger 3 ideas que me han parecido buenísimas. La de Sandra sobre la cientificidad. Lo digo así, quizá no lo dijiste así, Sandra, pero me quedó como eso. Lo que dijo Nelly acerca de la poesía presente, lo dijo Ana Isabel también. Y una cosa que dijiste ahorita, y era bueno, no recuerdo el nombre genérico del tercer tema, pero voy a empezar por él y es, yo tengo una sensación poderosísima de que este libro, esta novela, presenta una sola mujer que tiene todo lo que tienen todas ellas junto. Eso me parece muy encantador porque habla justamente de lo que ustedes decían. Mientras las oía hablar, me acordaba del Mago de Terramar de Úrsula Le Guin, cuya tesis es justamente encuentra tu sombra dentro de ti, abrázala. Entonces, siento esta sensación que me da, la percibo sobre todo en la descripción tan detallada, y creo que es lo que siento científico, del nudo tan tremendo y poderoso de Clara con su madre. Es un amor-odio que se manifiesta claro corporalmente, ¿no? Ella incorpora absolutamente todo lo que considera valioso de su madre, pero al propio tiempo la odia. Hay una cosa que me parece profundamente revolucionaria, aunque sea paradójica, y es que la descripción que hace Clara de su madre es una mujer que uno llamaría revolucionaria, izquierdista, progresista, y al propio tiempo que Clara está en un colegio del Opus Dei y que se encarna en su madre y su madre se encarna en ella, ella la odia. Eso es un nudo impresionante. Y lo científico me parece que está en la forma tan minuciosa y detalladamente descrita que nos habla de todo eso. Yo lo siento así, igual con las otras personajes, lo siento
una minucia y un detalle, y diría yo, para mí es muy placentero, la poesía está en que esos detalles que son durísimos, que son abstrusos a veces, pero están juntos unos con otros en un nivel de cotidianidad muy exigente. A mí me tocó concentrarme mucho para entender en qué momento pasa de un nivel a otro. Por ejemplo, el capítulo 4 creo que es donde está sentada en una sala de espera y al propio tiempo que habla de la mamá, de la radiografía de la pared, de la probable entrevista de a quienes ven, de la secretaria azafata, de las matas que al final dice que eran de plástico. Todo eso en un atafago, pero que yo sentí, que uno puede sentir los intersticios que hay ahí. Yo creo que esa es la poesía, ¿no? Además, la vida real sucede así, ¿no? Un poco como el flujo de pensamiento. Esas tres cosas me sorprendieron muchísimo, me pareció absolutamente apasionante. Creo que lo leeré 5 veces. No, Gracias, Juan. Y a propósito de poesía en Historia de Leche, por acá tengo un pedacito para ustedes, de Mónica Ojeda. Serás un cóndor, miren lo que dice esta mujer. Serás un cóndor empujando a tu hija de la montaña al abismo donde brota lo real. Después de la oscuridad última vendrá una noche más grande, caliza, arrobada por colmenares que cuelgan de los miembros de cadáver oceánico. Tu Dios será el ruido incesante en el agua del poema. El agua será la carroña madre y su descomposición penetrará en la lengua obscena de la tierra. Te convertirás en testimonio de la sequía. De tus sombras saldrán colas, aletas y luces reproduciéndose en la transparente nada. Entenderás que en el principio no fue nunca el verbo, sino la hernia. Lo inicial prescinde de la palabra que revienta la córnea de la vida. Tu Dios, Madre, es la carroña del mundo y crece en cada criatura que cesa su habla deshabitada de duelo. Nadarás la mente en el lenguaje de tus muertos. ¿Mm? ahí, Es ahí, es ahí. hay tanta belleza. Sí, sí. Cómo nos pone de frente a replantearnos la belleza, este tipo de escritura. Bueno, y a alguien que no le gustó, alguien no se encontró, alguien le pareció esta vaina como que no lo acogió. ¿Qué pasó? ¿O todos bien? ¿Todos encontramos así? ¿O alguien dice, uy, no, esto no? Porque yo casi digo al principio, uy, ¿en qué metí? A mí me costó, a mí me costó conectar. Pero pasa una cosa que cuando conecta ya no te suelta, ¿no? Ajá, eso es. ¿Sí? ¿Sí? ¿O algo así parecido? Bueno, ¿cuántas cosas nos deja Mónica Ojeda en este junio? Y nos vamos en julio. Vamos a hacer una dupla julio-agosto. Yo creo que es una dupla muy interesante para el próximo mes, porque vamos a tener a Inés del Alma Mía, de Isabel Allende para julio, y en agosto tendremos Malinche, que de alguna manera lo escogí y lo propongo así como una dupla de lectura para llevarnos a dos momentos, a un momento histórico visto desde diferentes puntos de vista. Mm. Y además con dos plumas de dos mujeres cercanas, quizás contemporáneas también, pero con un estilo que rompe el que hemos venido teniendo en los últimos meses. Agradecerles entonces la presencia, agradecerles la lectura, agradecerles el sumarse y ser poesía. Yo creo que poesía es esto, cuando nos juntamos un lunes cualquiera a hablar 20 personas sobre una historia, cuando volvemos a alimentar el fuego de la humanidad,
que se atiza a través de las historias que nos componen. Muchas gracias. Yo voy a enviarles, ojalá me baje la grabación completa o si no les mandaré el link a a lo que queda, el reservorio que queda en Zoom. Les mandaré también las próximas lecturas. Quienes quieran pedir con tiempo en Busca Libre o en su proveedor de preferencia o buscar en librerías, saben que en la página web de casahabitada.co está la lista de libros también. Se las he mandado al correo Ajá, para que lo puedan hacer con tiempo y con puedan tiempo. llegar los libros a quienes siempre prefieren y ojalá siempre prefieran El leerlo físico. en físico y que compren los libros, se hagan a su biblioteca y por supuesto de esta manera apoyen la producción narrativa de estas mujeres además que están en estas lides de escribir. Muchas gracias, Pan y Poesía en la mesa de todos, de todas. Que sea una semana muy bella. Yo ya me reintegro de nuevo. Les agradezco la paciencia por este mes, así que mes y medio como de ausencia en el chat. Gracias porque sé que quienes, la mayoría que a quienes acuden a estos encuentros sincrónicos hacen muy buen uso del WhatsApp, saben para qué es, están comprometidos con el respeto, con la crianza, con el sentido que tiene un medio de comunicación como es el espacio del WhatsApp. Entonces quiero agradecerles muchísimo. Nos vemos el primer lunes de julio. Ya les pasaré el calendario, ya se los he pasado antes, pero creo que nos vamos como 1 de julio, Primero, primer lunes ¿sí? es el Sí, primero. y Sí. nos vamos a leer Inés del alma mía y nos vamos a esa época de conquista a ver otra especie de terror. Muchas gracias, Pan y Poesía y una feliz Y el semana, que sea sábado una estarás en semana Bogotá. El muy sábado en bella. Bogotá. Bueno, Ah, el sábado estoy en Bogotá. Gracias, Lilia, gracias. Sí. Ajá. El sábado estaré en Bogotá en el taller de Sana Palabra. Va a ser un taller de 7 horas, un taller de arteterapia, un taller en el que nos vamos a encontrar haciendo un proceso muy bello de sanación a través de la palabra, de las historias. Vamos a estar ahí en la Castellana, súper centrales, o sea que quienes estén en Bogotá y quieran acompañarnos, pues bienvenidos sean a ustedes. Si tienen algún amigo en Bogotá, alguien conocido y creen que le vendría bonito este espacio, muchas gracias. Ya he pasado por el WhatsApp la información, se las voy a mandar a ustedes también. Voy a mandar unos correitos para que ustedes, si nos ayudan a pasar la voz, siempre viene muy bonito a esta casa y a mí también como maestra, ese apoyo viene de lo más de bonito. Entonces, gracias Lilia, sé que nos Bueno, vamos a ver el cariño, ahí sábado. nos veremos el Yo llego a sábado. Bogotá antecitos, Sí, pero el allí nos sábado veremos. nos veremos. Qué bonito, qué bonito. gracias a Gracias, todos y a Gracias, gracias, todas. gracias, gracias Gracias, y gracias gracias. a todos. gracias, Feliz Buenas. gracias, noche. gracias. Gracias, chao. Chao, Chao, feliz chao. noche, feliz noche. Feliz, feliz.